claro. Bien, quisiera compartir la presentación. Ya ahí está como modo presentador, ya puede proceder a compartir. Bueno, esta tarde estamos con el ingeniero Paul Vázquez con su tema Perspectivas de la microgeneración fotovoltaica en el Ecuador. Bueno, ingeniero, ahora sí podemos proceder, le doy paso y una fuerte bienvenida. Gracias por su participación el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Para mí, como siempre, es un honor participar en este tipo de charlas. Muchas gracias por la invitación también. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paul Vázquez Miranda. Yo actualmente colaboro en la Escuela Politécnica Nacional en la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Yo trabajo básicamente en el área de planificación y de optimización de sistemas de distribución modernos. Así que lo que les he preparado para hoy, como ustedes pueden observar, es una presentación sobre las perspectivas de la microgeneración fotovoltaica en nuestro país. Cabe señalar que yo soy senior member de IEEE y me es grato, como les digo, participar y colaborar siempre con este organismo que no tiene fines de lucro. Bien, entonces la presentación está programada o estructurada de la siguiente forma. Vamos a dar un poco de antecedentes, hablar un poco de la normativa vigente que sustenta e incentiva este tipo de inversiones en Ecuador. Luego nos vamos a la parte, digamos, práctica. Hablaremos de la parte técnica también, la parte económica y cerraremos con unos comentarios finales de esta presentación. Tengo algunas diapositivas, así que voy a tratar de mostrarles lo más importante de esta tecnología. Bien, en Ecuador, si bien esta tecnología es relativamente nueva, a nivel mundial la generación fotovoltaica es una tecnología ya madura y en la última década los costos de inversión, instalación y de los equipamientos más importantes de estos sistemas han decrecido drásticamente. En Ecuador, hasta el año 2018, recién se establece una normativa que permite a los clientes finales, usuarios de las empresas eléctricas, un mecanismo para instalar sistemas fotovoltaicos, un mecanismo de incentivo, quiero decir, para instalar sistemas de microgeneración fotovoltaica, y de esta manera el país incentivar la integración de esta tecnología en las redes eléctricas. Estamos hablando de la regulación 00318, que es la regulación para generación fotovoltaica para el autoabastecimiento de los consumidores finales de energía. Entonces, el título ya lo dice, ya dice mucho. Existe ya la posibilidad de que los consumidores finales de energía eléctrica puedan autoabastecerse a través de la instalación de microgeneración fotovoltaica en sus instalaciones. Entonces, casi como la mayor parte de las regulaciones, esta regulación establece las condiciones para desarrollar, implementar
y participar los consumidores finales como o sea, para obtener su autoabastecimiento a través de sistemas de generación fotovoltaica. De ahí que el contenido de la regulación tiene las siguientes partes, o sea, se presenta unos requisitos que debe cumplir el cliente para poder obtener la autorización de conexión, instalación, así como también cuál es el procedimiento que se debe seguir, cuál es el incentivo, es decir, en forma general, el tratamiento comercial que se le da a este tipo de tecnología, a este tipo de proyectos, y aspectos técnicos que deben cumplirse, obligaciones de las partes para mantener la seguridad de las personas y del sistema eléctrico al momento de integrar estas microcentrales de generación fotovoltaica. ¿Qué se puede decir de esta regulación? Esta regulación está orientada a proyectos pequeños, por eso se llama microgeneración fotovoltaica. Sin embargo, al no existir todavía la regulación, perdón, para generación distribuida, la capacidad máxima para los clientes se extendió hasta 1000 kilovatios, es decir, hasta 1 megavatio. Entonces, estamos hablando de que los proyectos de microgeneración fotovoltaica en Ecuador pueden ir desde 1 kilovatio o menos inclusive, del orden de los vatios, depende ya del cliente, hasta los 1000 kilovatios. Pero esto es de manera temporal debido a que todavía no se promulga la regulación de generación distribuida. Una vez que se promulgue esta regulación de generación distribuida, entonces la microgeneración fotovoltaica llegará únicamente hasta 100 kilovatios de capacidad. ¿Qué podemos decir de esta capacidad, de estas dos capacidades? Por ejemplo, 1000 kilovatios pico, es decir, 1 megavatio pico, implicaría un cliente de gran tamaño. Por ejemplo, un centro comercial de gran tamaño podría acogerse a esta regulación. No así cuando ya se derogue esta disposición transitoria al momento de promulgarse la regulación de generación distribuida, ahí se bajará la capacidad a unos 100 kilovatios pico. Estaríamos hablando de clientes comerciales e inclusive industriales y residenciales. Bueno, primero, comerciales e industriales de mediano tamaño y residenciales, todos podría ser, porque existen residenciales de gran capacidad y con 100 kilovatios pico sería una capacidad bastante grande, incluso mayor al cliente residencial más grande, creería yo. O sea que esta regulación de microgeneración abarcaría a todos los residenciales, no así a los comerciales e industriales, que para ellos estaría la de generación distribuida. Básicamente, el procedimiento, para decirles de manera rápida, consiste en realizar un diseño con los respectivos estudios que sustenten el diseño y presentar cierta documentación tanto al regulador, al ente regulador, como a la empresa eléctrica donde está instalado el medidor. Como ustedes pueden observar en la diapositiva, se requieren algunos requisitos y como por ejemplo, los que están con literales son estudios que se deben desarrollar o documentos que se deben presentar para justificar y sustentar y garantizar la conexión adecuada del sistema de microgeneración fotovoltaica con la empresa eléctrica o a la red pública de la empresa eléctrica. Una vez que se cumplan con estos requisitos, entonces la empresa eléctrica tiene un tiempo para analizar y aprobar, de ser el caso, esta conexión o esta instalación. Y en adelante lo que se debe hacer es
que la empresa eléctrica, en coordinación con el cliente, instalará un medidor nuevo, un medidor bidireccional, en lugar del medidor tradicional que posee el cliente, para poder medir la energía fotovoltaica que está siendo inyectada a la red del sistema de distribución. En este gráfico, que no está muy claro, pero al menos de los bloques sí se ven perfectamente, voy a hacer un ejemplo de cómo funciona la normativa que a nivel mundial se conoce como neteo de energía. Entonces, normalmente la casa recibe la energía eléctrica de un transformador de la empresa eléctrica a través de un medidor. Entonces, esta energía fluye en este sentido, de derecha a izquierda, de la red de la distribuidora a la casa, y el medidor cuenta o mide la energía que consume el cliente, y al final del mes se le toma la lectura de cuánto consumió el cliente y se le emite la respectiva planilla. Gracias a esta regulación, el cliente ahora puede instalar en su casa o en sus instalaciones un grupo de paneles fotovoltaicos que inyectarán energía a la casa a través de un inversor, porque los paneles fotovoltaicos generan energía en corriente directa, y entonces gracias al inversor, el inversor transforma la corriente directa en corriente alterna, lo sincroniza a esta generación con la red y permite inyectar la energía a la casa para satisfacer o para autoabastecer la demanda de la casa. No obstante, van a haber periodos de tiempo en los cuales el sistema fotovoltaico o la generación del sistema fotovoltaico sean mayores a la demanda de la casa, podría ocurrir esto, y en ese momento la energía fluye en sentido contrario, es decir, de la casa a la empresa eléctrica. Y el medidor debe estar preparado para medir este flujo de energía en otro sentido. Por eso es que el medidor debe ser un medidor especial, un medidor bidireccional. He tenido algunas consultas de algunos clientes que desean instalar sistemas fotovoltaicos y desconocen esto del medidor. Entonces, y también desconocen de la normativa y del procedimiento que deben seguir para obtener el permiso. El permiso no solamente sería un documento o un contrato que firme el cliente final con la distribuidora, sino que viene de la mano también con un cambio de medidor, ya que el medidor es el medidor bidireccional es el único que va a permitir tomar la medida del flujo de energía en el sentido contrario al normal. Entonces, ¿cuál es el beneficio o cuáles son los beneficios, perdón, de instalar un sistema fotovoltaico para autoabastecimiento? El cliente final tradicionalmente le paga a la empresa eléctrica en la planilla o a través de la planilla. Lo que paga es el servicio no solamente de distribución y comercialización, es decir, no solo paga el cliente a la distribuidora, sino que también tiene que pagar al transmisor y a los generadores de energía eléctrica que están entregando la energía. Entonces, el cliente, al instalar su generación propia, evita los cargos de generación, transmisión, distribución y comercialización, porque él está directamente, sin usar la red de distribución, entregando energía o generando energía para sus cargas. Entonces, además de evitar ese pago a la empresa eléctrica por cada kilovatio hora que genere el cliente, ese ahorro también se reflejará en los pagos a terceros, bomberos, alumbrado público, basura, todo eso se reduciría.
Y esto no está muy claro en esta normativa, en la 0318, cómo es que debería reducirse este pago. Porque si bien está claro cómo se debe calcular estos pagos, no hay ningún cambio ahora que ya se integró la generación fotovoltaica. Entonces, es como que ahí faltaría establecer un mecanismo para el recálculo de este pago. La inversión que hace el cliente en un sistema fotovoltaico es deducible del impuesto a la renta. Y además, el beneficio, o sea, bueno, esta inversión tiene antes de pasar a la última viñeta, en la tercera, esta inversión que es deducible del impuesto a la renta puede deducirse 2 veces, o sea, se considera el doble. Entonces es como que esa deducción es el doble de cualquier otra deducción normal. Entonces ese es otro incentivo. Y el incentivo más importante de la regulación es que el momento en el que la casa, la generación fotovoltaica que está instalada en la casa empieza a entregar energía a la red, entonces el medidor es capaz de compensar esa energía con la que fuera entregada en horas que no hubo sol. Al final del mes lo que se va a observar es que el medidor, luego de que se haya instalado los paneles fotovoltaicos, este nuevo medidor va a medir menos que lo que tradicionalmente venía midiendo, porque ahora ya está considerando la energía que el cliente está inyectando a la red. Ahora, ¿cómo se puede visualizar esta inversión? Por ejemplo, ¿qué pensaría usted si le ofrecen un seguro en el que dice, si usted paga un seguro, no le vamos a cambiar el precio de la energía durante los próximos 20 años? Porque eso es lo que implica la instalación de un sistema fotovoltaico. Implica que usted tenga energía durante 20 años. Entonces, para invertir en estos sistemas fotovoltaicos se le podría visualizar como un seguro que usted está adquiriendo, que pagaría el seguro durante un año, durante un año el seguro, y luego usted tendría un precio fijo de la energía, no le van a cambiar para los próximos 20 años. Ahora, ¿qué le parece si con ese seguro no solamente se le garantiza que el precio quede constante, sino que además se va a reducir el precio? La pregunta sería, ¿usted contrataría ese seguro por un año? Entonces, eso es lo que significa con esta regulación la inversión en sistemas fotovoltaicos, de microgeneración fotovoltaica. Usted está adquiriendo un seguro que le va a durar 20 años, que no solamente le garantiza que se mantenga el precio de la energía constante, sino que va a reducir ese valor de energía. Bien, más adelante hago un ejemplo rapidito para que se pueda visualizar esto que acabo de decir, esto del seguro. Ahora, ¿qué ventaja se tiene al instalar la generación fotovoltaica, además de las que ya se manifestaron anteriormente? Es que los paneles y los inversores no requieren de mantenimientos intensivos, sino todo lo contrario. Los mantenimientos son, se podría decir, casi nulos. De ahí que los costos de operación son bajísimos. Otro beneficio es que la vida útil aproximada del sistema en promedio es de 20 años y esto sigue aumentando con el pasar del tiempo, porque los nuevos equipamientos vienen cada vez con mayor garantía y con mayor vida útil y con mayor eficiencia. Y actualmente ya los costos a nivel mundial se han vuelto muy competitivos,
como dije al inicio, es una tecnología madura, o sea que no, el cliente no se pregunta, no hay un riesgo de que funcionará, no funcionará, cuánto tiempo durará. No, esto es una tecnología madura que ya se sabe con certeza, con alta probabilidad de certeza, su vida útil y sus costos. Además de que obviamente es una generación silenciosa y amigable con el ambiente. Existen otros beneficios que son los intangibles, que por ejemplo es la reducción de pérdidas en el sistema eléctrico, un reconocimiento de la comunidad por ser amigable con el ambiente. Y por ejemplo, si usted tiene una marca, una empresa, una industria, le pueden asociar a su marca o a su empresa de una manera positiva. De ahí que algunos clientes le dan un valor bastante grande a este beneficio y eso hace que el proyecto sea más viable todavía. Muy bien, ahora vamos con algunos aspectos técnicos de la instalación. Como ustedes pueden observar en la diapositiva, en la parte inferior izquierda se observan las estructuras de montaje para sistemas fotovoltaicos montados en el piso. Y en la parte superior derecha, unas estructuras para montaje de sistemas fotovoltaicos, en este caso de paneles, para ser más específicos, en techo. Así que existen diversas formas de montar los paneles fotovoltaicos para un proyecto. Puede ser en el piso, en el techo, puede ser también en postes, en polos de distintos tamaños. Puede ser, por ejemplo, en garage como cubiertas de vehículos, como pueden observar. Y, digamos, toda la energía que están generando los paneles fotovoltaicos se la transmite a través de cables que llegan a unos tableros de switcheo que se llaman, desde los cuales se puede llevar esta corriente que, como les decía, es directa hacia los inversores que la van a transformar en corriente alterna, que es la que usamos comúnmente todos los clientes de la empresa eléctrica. Visto de otra forma, el sistema microfotovoltaico está compuesto por un grupo de paneles conectados a un equipo que se conoce como inversor, y el inversor se conecta directamente al tablero de distribución y el inversor está en sincronismo con el voltaje de la empresa eléctrica. Y esto alimenta a las cargas del cliente. Entonces, cuando hay sol, esta energía fluye y alimenta las cargas del cliente desde los paneles fotovoltaicos. Cuando no hay sol, entonces la energía fluye desde la empresa eléctrica pasando por el medidor hacia la carga. Y cuando hay sol, pero no hay mucha carga, entonces la energía fluye hacia la red pública a través del medidor de energía eléctrica. Como el medidor es bidireccional, entonces toda la energía que fluye hacia la empresa eléctrica, o sea que el cliente exporta, va a ser medida también por este medidor. Rápidamente hablar un poco de los elementos o los componentes más importantes de un sistema fotovoltaico. Los paneles fotovoltaicos. Los paneles fotovoltaicos existen de diversas capacidades. Creo que tengo esta otra diapositiva. Aquí podemos observar las diversas capacidades que tiene un fabricante determinado. Por ejemplo, tiene 425 vatios, 430 vatios, 435, 40, 45, 50,
455 vatios. Existen muchas más capacidades, desde las más pequeñas hasta, yo no he visto más de 455 vendidos de manera comercial. Tal vez haya paneles de mayor capacidad a 455, pero acá se puede observar la diversidad de capacidades que existen. Como les digo, hay mucha más diversidad desde más abajo inclusive, desde el orden de las decenas de vatios hasta las centenas de vatios. Cada panel. Entonces, se tienen algunas características, los paneles, que se deben conocer para hacer el diseño. Por ejemplo, la capacidad que está aquí, de 455 vatios, la capacidad en este tipo de condiciones en STC en condiciones estándar es 455 vatios y en cambio, digamos, la operación nominal de la temperatura de la celda del panel es 333.4 vatios. Entonces, esta es la capacidad que puede inyectar a la red a pleno sol, los 455. Y el voltaje en circuito abierto es de 49.5 y 46 voltios DC, porque no se olviden que los paneles generan en DC. La corriente de cortocircuito está en el orden de los 9 a 12 amperios. El voltaje a potencia máxima está en el orden de los 42 voltios. Y la corriente a máxima potencia está en el orden de 9 a 11 amperios. La eficiencia, si ustedes pueden ver, es del orden del 20.9%. Esto sería la capacidad de transformar la energía. O sea, entran fotones y sale un vatio de energía. Entonces, esa eficiencia es del orden del 20.9%. Bien, ahora, conforme pasa el tiempo, los paneles van, gracias a los adelantos de la tecnología, los paneles van incrementando su eficiencia. He puesto esta tablita acá abajo, este gráfico, perdón, acá abajo, en el que se tiene la vida útil del panel. Entonces, como deben conocer algunos de ustedes, conforme pasa el tiempo, el panel se va deteriorando y su eficiencia va disminuyendo, a tal punto de que los paneles luego de 25 años bajan su eficiencia al orden del 81%. En el inicio estaba en el orden del 98%, bajan al 81%. Pero en estos paneles de este ejemplo que les he puesto acá de este fabricante, incrementaron esta eficiencia en un 4.10% después de 25 años, es decir que va a estar cerca del 85% generando de su eficiencia el panel luego de 25 años. Y esto tiene garantía, ¿no? Como ustedes ven acá dice 25 años de garantía para esta capacidad extra que le llaman ellos. Así que gracias a esta tecnología se llama half cut, que si ustedes observan el panel está cortado al medio. Y esta división reduce pérdidas e incrementa la eficiencia del panel fotovoltaico. Primero, reduce las pérdidas porque acá hay conductores que evitan todo este trayecto, digamos, todo este viaje de la energía eléctrica a lo largo de todo el panel. Se tienen acá con conectores y conductores que evitan eso y reducen las pérdidas. Y además, cuando hay el tema de sombra, cuando existe una sombra, el panel tradicional completamente dejaba de generar o reducía su generación. Mientras que en este panel que está cortado al medio, si hay una sombra, ya sea de abajo o ya sea de arriba, la sombra solo va a afectar al panel de arriba o de abajo, ¿no? Bien, otro elemento fundamental que yo le denomino como el corazón y el cerebro del sistema fotovoltaico son los inversores.
Porque los inversores son la inteligencia para hacer el despacho, son la inteligencia para darse cuenta si hay sol y qué conviene, con qué conviene generar, si es con la red eléctrica pública o con los paneles fotovoltaicos. Esa decisión la toma automáticamente el inversor. Entonces, por eso es un cerebro. Y es un corazón porque da las instrucciones o envía o recibe la energía de todas las partes del sistema. Acá he puesto un gráfico representativo. Este no es el caso general de Ecuador, porque, por ejemplo, acá este inversor tiene la capacidad de tener un banco de baterías de respaldo. En caso de que para sistemas aislados no se tenga la empresa eléctrica, entonces se tiene el banco de baterías que inyecta rápidamente energía al inversor y nunca se interrumpe el suministro. Y tiene algunos sensores o sistemas de control. Tiene también acá un tablero que es capaz de controlar o programar el control de cargas críticas. Esto se podría pensar en redes inteligentes o en Internet de las cosas, por ejemplo. Es una aplicación. Y el tablero principal de distribución, que es el que entrega la energía a las cargas. Y además tendría, por ejemplo, este inversor una conexión para un grupo electrógeno de respaldo. Entonces, todo esto tiene este cerebro, este corazón, y desde aquí se comanda todo el funcionamiento. Algunos inversores tienen ya aplicaciones móviles, así que no solamente tienen un display, sino que el cliente puede ver cómo está trabajando su sistema eléctrico, como ustedes pueden observar aquí, para este inversor, la aplicación, se ve cuánto está generando de energía fotovoltaica, cuánto está comprando a la red o vendiendo a la red, cuál es la carga y cómo está la situación de las baterías. Entonces, los costos de los inversores dependen de dos cosas: de la capacidad del inversor en kilovatios, así como también de las funcionalidades que tiene el inversor en términos de comunicaciones, de monitoreo y de control de inteligencia, en definitiva. La vida útil de estos equipamientos está alrededor de 10 a 15 años. Los inversores, entonces, van a depender de la capacidad, de las funcionalidades que el cliente necesite. Ahora sí vamos a hablar un poco del diseño de los sistemas fotovoltaicos. Y aquí hay un concepto fundamental que hay que entender para poder entender también cómo se hace el diseño. Al final de la presentación voy a responder las preguntas, porque veo que me están llegando algunas preguntas. Al final voy a responderlas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? La curva azul es la potencia instantánea a lo largo del día que un cliente está consumiendo a la empresa eléctrica. Entonces, el área bajo la curva, o lo que es lo mismo, todo el área azul que está pintada, representa el consumo energético o el consumo de energía eléctrica que tiene un cliente a lo largo del día. La idea sería, al diseñar el sistema fotovoltaico, generar energía eléctrica para compensar esta área azul. Pero resulta que, claro, la forma del área de la generación fotovoltaica es distinta al área azul porque no puede seguir la generación a la demanda. ¿Por qué no? Porque la generación fotovoltaica depende de si hay sol o no hay sol. En términos generales, a las 5 de la mañana no hay sol, pero conforme empieza a salir el sol o a amanecer, empieza a generar el sistema fotovoltaico.
Y llega un momento a las 12, 1 de la tarde, en el que se da el pico de generación y luego empieza nuevamente a descender hasta las 6 7 depende del país, obviamente, ¿no? Hasta las 6, 7, 8, en otros países en verano, 9, 10 de la noche, que ya no se tiene generación. Entonces, este es el comportamiento en naranja, es el comportamiento de un sistema fotovoltaico, y en azul es el comportamiento normal del consumo del cliente. ¿Qué pasa? Que si el sistema fotovoltaico en naranja llega a compensar el área azul, o sea, el área azul se iguala al área roja, eso implicaría que al final del día el medidor marque 0, el medidor bidireccional. Y si es que esto llega a ocurrir todos los días, el medidor bidireccional al final del mes va a marcar 0, y por tanto lo que el cliente tiene que pagar a la empresa eléctrica sería 0. Entonces, se debe considerar el principio de compensación, que es el que les acabo de explicar. Además, que debo considerar que esta curva no ocurre todos los días de la misma forma, porque depende de la intermitencia del sol. O sea, van a haber días nublados, van a haber días soleados, lluviosos, y entonces esta curva es distinta. Por tanto, ahí se encuentra un poco la complejidad que puede existir en el diseño de un sistema fotovoltaico. Entonces, la regulación, aquí está mal porque es la 0318, se me ha ido un 1. La regulación 0318, se me ha ido y se me ha quedado un 1. La regulación 00318 lo que plantea es un método sencillo para el diseño de los sistemas fotovoltaicos. En realidad no es para el diseño, sino sería para la capacidad máxima que puede instalar un cliente. Está en función de la energía mensual. Entonces, la energía mensual que consume el cliente es conocida. Entonces, con esa energía mensual, yo puedo calcular una demanda horaria, diaria, promedio, que consume el cliente. Y con esa demanda promedio, yo podría calcular la potencia que debe tener el sistema fotovoltaico para compensar esa energía mensual que está consumiendo el cliente. Entonces, dicho de otra forma, si yo conozco la energía mensual, yo ya podría calcular cuál es la capacidad de mi sistema fotovoltaico. O si conozco una demanda promedio del cliente, también puedo calcular la capacidad de mi sistema fotovoltaico. Y una vez que se calcula esta capacidad del sistema fotovoltaico, ahora se hace un análisis económico para ver si el negocio cierra. Entonces, acá lo que se calcularía es el ahorro que se puede alcanzar en un mes o cada mes gracias a la instalación del sistema fotovoltaico. Entonces, acá esta diferencia para calcular el ahorro, lo que dice es, bueno, ¿cuánto está pagando usted a la empresa eléctrica y cuánto le costó mensualmente su proyecto o su sistema fotovoltaico? Ese ahorro es lo que me ahorro mensualmente, multiplico por la energía, porque eso está por unidad de energía, por 12 meses y tengo el ahorro anual. Y de esa forma yo ya sé en cuánto tiempo, en cuántos años puedo recuperar la inversión que hice en los paneles fotovoltaicos. Entonces, este término LCOE para algunos debe ser conocido, para otras personas desconocido, es el Levelized Cost of Energy. Este término es una anualización, o también se puede decir mensualización o anualización, depende de cómo se ha calculado, de los costos totales del sistema fotovoltaico. Entonces, para calcular el LCOE, lo que hay que conocer es todos los costos de inversión, instalación, operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico, y eso anualizarle y luego mensualizarle, y entonces ahí yo podría saber cuánto estoy ahorrando respecto a lo que me cobra la empresa eléctrica. Si es que hay un ahorro, si es que esta diferencia, digamos, es negativa, entonces estoy ahorrando. Pero si esta diferencia es positiva, entonces significa que no estoy ahorrando.
Dicho de otra forma, digamos, el proyecto no es viable o sí es viable. Ahora, ya vimos que la principal input para el cálculo que está establecido en la regulación es la energía mensual, o sea, lo que está en la planilla del cliente. Pero además hay un factor aquí, una variable aquí que se llama el factor de planta. Esto es fundamental para calcular la capacidad del sistema fotovoltaico, porque no es lo mismo instalar un sistema fotovoltaico en un sitio donde hay mucha irradiancia, donde hay mucho sol, que en otro sitio donde no hay tanta irradiancia. Entonces, esa característica de los sitios es conocida como el factor de planta. Lo ideal sería simular el comportamiento de la irradiancia, pero acá en la normativa se plantea este método sencillo que dice, bueno, ustedes escoja el factor de planta o decide el factor de planta en función de la localidad. Y con eso se puede calcular la capacidad del sistema fotovoltaico. ¿Qué más? La viabilidad del proyecto depende de la tarifa del cliente. Si es que, bueno, acá está como variable de entrada, digamos, que se debe conocer la tarifa del cliente. Pero acá yo de una vez les digo que la viabilidad del proyecto depende de la tarifa del cliente. O sea, si el cliente está pagando una tarifa alta por la energía que está consumiendo, entonces, y el LCOE es bajito, entonces le conviene invertir. Pero si el cliente no paga una tarifa tan alta y el LCOE, digamos, es menor, perdón, es mayor a esta tarifa, o sea, cuesta más el sistema fotovoltaico que lo que le pago a la empresa eléctrica, entonces simplemente el proyecto no es viable. Esto que acabo de decir se conoce como paridad de red. O sea, va a llegar un punto en el que me da igual instalar un sistema fotovoltaico o pagarle a la empresa eléctrica. Entonces, hasta ahí es viable, desde el punto de vista teórico, invertir en un sistema fotovoltaico. De ahí más allá, es decir, que si la tarifa es más baja que el LCOE, entonces ya no se puede, ya no es viable invertir. Entonces, el diseño de un sistema fotovoltaico consiste en determinar la capacidad del sistema fotovoltaico y, consecuentemente, lo que se va a invertir en el sistema fotovoltaico, tal que el beneficio del cliente sea el máximo. ¿Qué puedo decir? Que la compensación del 100%, o sea, que esta área roja se compense con el área azul, no implica beneficio máximo, sino que implica compensación total. O sea, que se compense totalmente la energía que consume el cliente a la empresa eléctrica con la energía que se genera con un sistema fotovoltaico no es sinónimo de optimización o de maximización del beneficio del cliente, porque puede hacer que me cueste muchísimo esta compensación y que mejor sea más viable compensar menos con fotovoltaica y el resto pagarle a la empresa eléctrica. Ese era el método que plantea la regulación para calcular la capacidad máxima que puede instalar un cliente. Entonces, un camino sencillo y más de esa capacidad no se puede instalar porque eso está en la regulación. Ahora, si es que se quiere hacer un diseño mucho más fino, mucho más detallado, entonces ahí se podría utilizar un método probabilista a través de simulaciones, tomando en cuenta la aleatoriedad de las variables. Como les decía, el recurso irradiancia y la temperatura, que son los parámetros con los cuales los paneles generan más o generan menos energía eléctrica, son variables aleatorias y por tanto esas variables tienen un comportamiento estocástico. Así que con un método probabilista, con el método simulativo de Monte Carlo, por ejemplo, se podrían generar escenarios diarios, horarios de temperatura y consecuentemente de generación fotovoltaica. Entonces, para encontrar la capacidad del sistema fotovoltaico, ya no se utiliza el factor de planta, sino que se modela en función de la temperatura
¿no es cierto? Y de la irradiancia, en función de la temperatura y la irradiancia, se puede calcular la potencia que generaría horariamente y diariamente el sistema fotovoltaico. Entonces, al finalizar la simulación durante un año, por ejemplo, la simulación del comportamiento del sistema fotovoltaico, ahí recién se sabrá cuál será el factor de planta de esa central en esa ubicación, donde la irradiancia y la temperatura han sido modelados como variables aleatorias. Y luego ya el cálculo es el mismo, del ahorro anual, y el LCOE también el cálculo es el mismo. Lo único que hemos hecho es calcular con simulación esta generación. Entonces, este es un problema de optimización y se puede plantear como un problema de optimización estocástico, obviamente, y la variable de decisión o la incógnita que se encuentra es justamente la capacidad óptima del sistema fotovoltaico. ¿Qué significa óptima? Es decir, la capacidad que maximiza el beneficio de la inversión. Entonces, encontraría cuál es la inversión, cuál es la capacidad que maximiza el beneficio del cliente. Acá, más o menos, tirar unos números para ver cómo es que este tema de la cotización y del seguro que comenté en diapositivas anteriores funciona. Se tiene un cliente que es un centro comercial. El tipo de consumidor es bajo voltaje con demanda. Tarifa comercial, o sea que yo ya sé cuánto le cobran por kilovatio hora al cliente con esta información. Luego yo sé entonces al mes cuánto paga y al año cuánto paga. Este cliente paga $5,000 al mes y más o menos unos $73,000 al año. Esto es para un año completo, ¿no? Entonces, con esta información que se tiene, ya se puede aplicar las ecuaciones que la regulación 0318 ha establecido para calcular la potencia máxima. Entonces, acá la potencia máxima que se podría instalar es 348 kilovatios pico. ¿Qué necesité para calcular estos 348 kilovatios pico? Únicamente la energía mensual y el factor de planta. Este factor de planta uno puede conseguir de otros proyectos o se puede de alguna forma calcular o estimar. Pero esa es una variable conocida en todo caso. Y con eso sale que son 348 kilovatios pico lo que requiere para compensar, para que la curva roja compense la curva azul en un mes. O día a día, que sería lo mismo, en promedio siempre. Si el costo de cada kilovatio fotovoltaico es $1,000 y el espacio requerido es 1 metro cuadrado, entonces con eso yo puedo calcular ya cuál es la inversión y cuál es el espacio que se requiere. Entonces miren, si es 348 por 1 metro cuadrado por kilovatio, entonces sería 348 metros cuadrados. El costo unitario es de $1,000, entonces la inversión sería $348,000. Y acá vamos a ver más o menos cómo sería lo del seguro. Se tienen dos formas de pago. Si es que el centro comercial financia al 100% el proyecto, o si el centro comercial solo financia el 40%. Entonces, en el primer caso, el centro comercial recuperaría la inversión en unos 7 años y la tira es del 11%. En el segundo caso, en el que el 60% de la inversión la dispone con recursos propios del centro comercial, se recuperaría la inversión en 4 años y la TIR sería del 25%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá se recupera en 7 años la inversión y de ahí se tienen alrededor de 13 o 14 años, más o menos, bueno, son 13 años de energía gratuita, porque se compensa el 100%. Y en este caso, en el segundo, si es que no se endeuda tanto
la empresa, entonces la inversión se recupera más pronto en 4 años y se tienen 16 años de energía gratuita. Entonces, ¿qué se dice? Acá es que con una inversión de $350,000, este centro comercial puede recuperar ya sea en 7 o en 4 años esta inversión y de ahí tiene 13 o 16 años, dependiendo del caso, de energía gratuita. Muy bien, entonces, para cerrar la presentación, un conjunto de conclusiones, en honor al tiempo también, porque se tiene 1 hora para esta charla. Lo que podemos decir es que invertir en un sistema microfotovoltaico depende de la tarifa que esté pagando el cliente, no del valor en dólares que paga mensualmente el cliente. Y me voy a explicar. Hay algunos clientes comerciales que pagan muchísimo en dólares, como el ejemplo que les acabo de poner, y otros clientes comerciales que pagan menos dinero en dólares, pero que la tarifa del primero, del más grande, es más baja que la del segundo, del más pequeño. La tarifa del más pequeño es un poco más alta. Entonces, ¿a quién le conviene más invertir en fotovoltaico? Al cliente más pequeño, porque la tarifa del cliente más pequeño es más alta que la del más grande. Aunque el más grande paga $73,000 al año y el pequeño paga, no sé, $7,000 al año, al que más le conviene instalar paneles fotovoltaicos es al pequeño, al que paga $7,000, porque él está pagando por kilovatio hora más de lo que paga el cliente grande. Entonces, esto hay que tener muy, muy en claro. El método determinista es adecuado yo lo consideraría adecuado para diseños de sistemas de microgeneración pequeños, ya que es un método sencillo y tiene un error del 5 al 10% respecto al método estocástico. Obviamente, si es que hablamos de proyectos grandes, de gran escala, lo ideal es utilizar un método estocástico. La capacidad de compensación para el neteo no siempre es del 100%. Se debe encontrar la capacidad óptima de compensación, que les había puesto el ejemplo, que muchas veces tal vez compensar la curva azul completamente con la curva roja va a implicar que la curva roja, que para tener esa curva roja exista o haya que hacer una inversión muy fuerte. Por ahí, haciendo una inversión no tan grande, no tan fuerte, se puede compensar la mayor parte de la curva azul y pagar y seguir pagando a la empresa eléctrica a una tarifa más baja. Esto ocurre porque la tarifa de los clientes residenciales era una tarifa exponencial. Entonces, los primeros kilovatios que se compensan son los más caros que está pagando el cliente. Pero conforme se sigue compensando, entonces ya se empieza a compensar los kilovatios más baratos que paga el cliente. Entonces no conviene compensar el 100% de neteo en clientes residenciales porque podría incurrirse en una sobreinversión y eso disminuiría el beneficio para el cliente. Entonces hay que encontrar cuál es la compensación óptima. Ahora, las barreras que existen en Ecuador actualmente, la más importante, creería yo, es la tarifa de energía eléctrica, que todas son subsidiadas. Entonces, estamos pagando un precio bastante conveniente a las empresas eléctricas por energía y eso hace que la integración de sistemas fotovoltaicos sea más difícil. Se tenía una tarifa exponencial que se denominaba de eficiencia energética, en la que el cliente residencial que más consumía, más pagaba, y el que menos consumía, menos pagaba. Esto incentivaba la eficiencia energética y también incentivaba la instalación de sistemas fotovoltaicos. Yo esperaría que esta tarifa se retome, porque al momento está suspendida por este
tema, por esta pandemia que estamos viviendo, porque es una tarifa que da una señal de eficiencia energética y además de incentivo a la instalación de sistemas fotovoltaicos. Se esperaría una nueva versión de la normativa de la 0318 para cerrar algunos vacíos que tiene esta regulación, como el ejemplo que les había puesto, no sé si era en la diapositiva 2 o 3. Bueno, con eso se termina mi presentación. Yo les agradezco por la atención y pasemos a mirar las preguntas. Bueno, por el momento, según visible en mi chat, veo la siguiente pregunta que es, en el caso de que el panel no obtenga el corte en el medio, o sea, por el método de half cut, su vida útil será la misma en cuanto a una duración de 25 años. No, esto depende del fabricante. O sea, cada fabricante da su garantía de eficiencia. En este caso, en el ejemplo que yo les puse, el fabricante está dando garantía de eficiencia del 85% de 25 años. Ya cada fabricante y cada tecnología y cada tipo de panel establecen su garantía de eficiencia. Pero podría considerarse que es como un tiempo máximo, ¿no? En cuanto a una duración del panel. No, 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 no. O sea, significa que después del año 25 el panel va a seguir generando, solo que por debajo del 85%. Eso es importantísimo. Listo, ingeniero. No Bueno, así los inversores. Perdón, no así los inversores, porque los inversores tienen una vida útil de 15 a 20 años. Asimismo, depende del fabricante. Entonces, un inversor va a dejar de funcionar de 15 a 20 años, ¿no? Después de 15 a 20 años de estar funcionando. Ahí sí hay que reemplazarlo. listo. Bueno, por el momento yo no veo más preguntas. No sé si a usted les hizo llegar los participantes preguntas al respecto. No, yo no veo tampoco. Creo que no. Aquí hay una. ¿Qué tipo de baterías recomiendan para esos sistemas? Bien, en el ámbito de las baterías se tienen distintos tipos. Están las baterías que no soportan descargas profundas y están las baterías que soportan descargas profundas. Esta es una clasificación que, o sea, hay distintas clasificaciones, pero yo hago esta clasificación. Entonces, aquellas que resisten descargas profundas son más costosas, pero por supuesto se pueden dimensionar tomando en cuenta menos energía. En cambio, las que no soportan descarga profunda van a ser un poco más convenientes, pero necesito más baterías para tener la misma autonomía que las de descarga profunda. Y actualmente hay una tecnología que es de iones de litio, de hierro se llama, LFP, que tienen descarga profunda y además tienen un número de ciclos de descarga profunda bastante altos. Por ejemplo, el precio de las baterías tiene que ver con la vida útil de las baterías. Entonces la batería dice, esta tiene 2000 ciclos de descarga, esta tiene 3000, esta tiene 6000, y ahorita las LFPs vienen por arriba de los 6000, vienen con 10.000 ciclos de descarga y esos ciclos de descarga profundos, como los celulares, por ejemplo, que soportan descarga profunda. No todas las baterías soportan. Entonces aquí sí ya es una decisión en términos de vida útil y del costo.
En cuanto al tipo de baterías, son, o sea, estas a utilizar, como si tratamos de, si la implementación va a ser en cuanto a un uso doméstico, va a ser el mismo el tipo de batería que uno industrial, en cuanto al montaje de paneles. ¿Me puedes repetir, disculpe? En cuanto al tipo de baterías, va a ser el mismo si nosotros realizamos un montaje de paneles solares en caso doméstico que a uno industrial. Ya, o sea, ahí más bien lo que se me viene a la mente es el inversor antes que las baterías, porque claro, las baterías yo tendría que ver que soporten los picos o la demanda máxima, ya sea del cliente residencial o del industrial, ¿no es cierto? Eso es en términos de corriente. Y, por ejemplo, puede ser que la descarga sea muy rápida, pero por cortos tiempos, en un cliente industrial, por ejemplo, si tiene algún motor. Entonces, ahí lo que hay que dimensionar es la capacidad de corriente del inversor, porque podríamos tener motores en los que la corriente de arranque sea, no sé, del 5 veces la corriente nominal. Entonces, inversores. Entonces, lo que hay que pensar ahí es en dimensionar adecuadamente los inversores. Y dentro de los parámetros o los datos de placa que tienen los inversores, justamente se tiene la corriente que puede entregar el inversor de manera permanente y la corriente que puede entregar el inversor de manera transitoria o temporal. Entonces, con esos dos parámetros yo puedo escoger el inversor que, que me quede mejor para cada cliente. Y obviamente también depende de, o sea, esto influye en los costos. Ok, ingeniero, muchísimas gracias por factor del tiempo y creo que ya deberíamos culminar agradeciéndole nuevamente por su participación el día de hoy, que fue magnífica. Y muchísimas gracias por apoyarnos. Esperamos contar en alguna otra posibilidad.